Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo conformado por Germán Salas Juan, Junco Torrales, Romero Magallón y yo, Hernández Martínez Luis Edgar. Nosotros vamos a exponer, como se está dando cuenta, de zonas de memoria. A continuación, Germán les dirá. Como verán, el siguiente tema es tipos de datos. Eso simplemente los datos son un conjunto de valores que los asignamos a nuestro programa. Esos valores tienen que ir en un orden adecuado. Si estos valores los intentamos asignar, o palabras como los queramos decir, los intentamos asignar fuera de nuestro rango, al momento de correr nuestro programa nos lo va a marcar como un error. Nuestros tipos de datos son el tipo entero, que eso simplemente son números enteros del 0 al 9, sean positivos o negativos. Este tipo de datos, al momento de definirlo en nuestro programa, en el lenguaje de programación C, lo tenemos que interpretar como int. Como vemos en el ejemplo, tenemos que poner interponer la palabra int seguido el nombre que va a ser nuestra variable y asignar el valor. Como pueden ver, el valor no siempre tiene que ser asignado, ya que se puede dar a correr el programa así, igual no daría error y se podría correr normalmente. El siguiente sería el tipo real. Este tipo de datos simplemente se podría hacer igual como el número entero. La única diferencia es que en estos son puros números positivos. Aquí lo interponemos en el lenguaje C como float. Es igual la palabra float seguido del cómo vamos a identificarlo, igual el valor. El valor no lo tenemos casi nada desde el principio, pero podemos poner varios, anteponer varias veces lo que sería nuestra variable separada por comillas. El siguiente sería tipo carácter. Este tipo de datos es empleado para representar un carácter perteneciente a un determinado código que utilizamos en nuestras computadoras. En el lenguaje C lo interponemos como char. Es igual char, nuestro identificador y el valor. Como pueden ver, igual en el ejemplo aquí, pues igual el valor no siempre tiene que ser asignado. Igual si queremos poner varios identificadores, los separamos igual por comas. El siguiente sería el tipo de cadena, de caracteres. Este es igual que el anterior, nada más que aquí simplemente es que ponemos en nuestro lenguaje C, ponemos entre comillas doble lo que serían nuestros delimitadores. Este tipo de datos, igual que el anterior, se define lo definimos por char. Esto es igual aquí, como dice, para definir lo anterior escribimos lo siguiente: el char, el identificador, y entre los corchetes ponemos cuál será nuestra cantidad, que es nuestro delimitador, y entre comillas ponemos el que sería nuestro mensaje. Igual aquí en el ejemplo se muestra más o menos cómo hacerlo. Aquí en esta tabla simplemente ponemos cómo son, ya en resumen todo, cómo será el número entero, el int y la forma de interpretarlo. Igual en el tipo real, de carácter y carácter de cadena. Yo les hablaré de los identificadores. La definición de los identificadores son los nombres dados, los programas constantes, variables y otras entidades de un programa. Los identificadores deben empezar con una letra seguida por cualquier número de letra o dígito, como puede ser un número, una letra, puede ser A1, B2 o así sucesivamente. Podemos interpretarlos como se nos sea posible. Los identificadores solamente, lo único que está prohibido, no podemos, incorporar en ellos lo que es var, begin y end. Var porque está interpretado como variable, begin por inicio y end por final. Los identificadores son aquellos nombres que se les da en pocas palabras a una variable, una constante en el lenguaje C. Las palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Las palabras reservadas es aquella que tienen significado concreto para los compiladores, por lo tanto, estas palabras no pueden ser usadas para realizar otra función como determinan variables, funciones, etc. Como aquí podemos ver un poco lo que
viene siendo break, que viene siendo is, long, switch, case, union, reach, div, chart, extend, return, union, function, etcétera, etcétera. Aquellos, más fácil, le voy a poner un ejemplo rápido. Chart se le da el nombre cuando es letra, int cuando es número, float para cuando es número con alguna cifra, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la definición y las declaraciones de las variables en programación. Una característica del programa C++ es que tenemos la necesidad de declarar variables. Estas se usarán en un programa y las variables nos van a ayudar a conseguir códigos más compactos y eficaces y nos van a contribuir a la detección y a la corrección de errores y a mantener un estilo de programación elegante. Las variables son uno de los conceptos más básicos en la programación. Las variables, en pocas palabras, son unos contenedores de datos. Por ejemplo, aquí tenemos contenedores de datos, nuestra variable, y estas nos van a dar los datos o algún contenido. Podemos decir que en un nivel más lógico, una variable ocupa un espacio de memoria reservada en el ordenador para contener sus valores durante la ejecución de un programa. Algunos de los errores más comunes que llegamos a cometer en los lenguajes es que las variables que se crean de forma automática se produzcan al cometer errores ortográficos. En C++ esto no puede pasar, ya que antes de usar cualquier variable es necesario declararla. Y si por error utilizamos otra variable que no ha sido declarada, se producirá un error de compilación. O sea que si no utilizamos, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de que si ponemos la palabra prueba y si nosotros agregamos en nuestra variable la palabra prueba mal escrita, entonces el compilador nos va a marcar un error con el programa C++. Si estuviéramos con otro programa, este programa no nos diría el error y seguiría corriendo como si estuviera normal, nomás que esta última variable la pondría como otro tipo de dato. ¿Cómo se declaran las variables? El sistema es siempre el mismo. Primero se especifica el tipo y a continuación una lista de variables y finalmente le vamos a finalizar con un punto y una coma. Aquí por ejemplo vemos que la declaración de las variables es un nuevo tipo de sentencia de más. La prueba más clara de esto que la declaración terminará con un sintaxis. Ponemos dos comillas, comillas, punto y coma y comillas. Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos el tipo, la lista de variables, que esas serían nuestras variables, y al final punto y coma. También podemos inicializar las variables dentro de la misma declaración. Por ejemplo, y a igual a 1234, o sea, y aquí podemos poner su valor. Bool seguir igual a true, coma encontrado. Aquí declararíamos las variables a, seguir y encontrado. Y además iniciaría los valores de a y seguir con los valores 1, 2, 3, 4 y true respectivamente. Básicamente una variable c se declara de la siguiente forma. Ponemos el tipo de dato, entre paréntesis lista de variables y punto y coma. Aquí tenemos otro ejemplo. Y número 1, nuestra variable es número 2, otra variable y contador. En esta última vamos a declarar tres variables de nombre número 1, número 2 y contador. Estas contendrán un tipo de dato int, ya sea va a ser un tipo de dato int porque va a ser un número entero. Otro ejemplo, aquí tenemos int, anteponiendo nuestra variable contador igual a 0 y ponemos punto y coma. En esta línea declaramos una variable de nombre contador del tipo entero, iniciándola en el valor de 0. Las variables almacenan datos determinados y las podemos nombrar en cualquier parte de nuestro código programa para que nos devuelvan esos datos anteriormente introducidos. Buenas tardes, yo voy a exponer sobre el tema de definición y declaración de constantes.
En muchos casos la declaración y la definición se realizan en la misma sentencia. La declaración se basa simplemente asociando un identificador con un tipo, que se viene siendo en sí una existencia semántica. Por ejemplo, está el extern in x punto y coma, está el clase c punto y coma, y por último está el in función paréntesis in x coma char c coma y punto, doble diagonal, y le ponemos prototipo. La gramática C++ permite realizar varias declaraciones en una sola sentencia separando con comas los identificadores. Como por ejemplo aquí se nota in x, coma, y, coma, z, y se termina con coma y punto. El otro ejemplo es C1, coma, C2, coma, C3, coma y punto. Se denominan tipos incompletos de declaraciones a los siguientes ejemplos. El primero es clase C, que viene siendo la clase declarada pero no definida. El otro es char M1, que viene siendo la matriz de tamaño indefinido. Y por último está la C matriz, que es la matriz de tipos incompletos. La iniciación. La iniciación asigna memoria física al objeto, que viene siendo la existencia física. Si no se produce una inmediata asignación de valores determinados, la zona asignada puede contener basura. Ejemplo, in asterisco ptr, coma y punto. El otro ejemplo es in x punto y coma. La definición. La definición se asocia un identificador con un tipo y le asigna espacio en memoria. Esto, en pocas palabras, es una declaración más una iniciación. Como por ejemplo, int de x, coma y punto. Otro ejemplo es el int funciona entre paréntesis int de x, coma, char c, se cierra paréntesis, corchete, return, entre paréntesis x más c, paréntesis, corchete. Otros componentes de la definición son el int x, el char ch, el long z, int días, struct s, char asterisco ptr y el float power 2, entre paréntesis float n. La inicialización es otro paso que viene dentro de lo que es la declaración, que se encarga de asignar valores concretos al objeto y el espacio de memoria contiene datos correctos, como por ejemplo x es igual a 5. Esto significa que inicia x con el valor 5. El otro ejemplo es int asterisco ptr igual a ix. Esto significa que inicia ptr con la dirección de x. El otro ejemplo es int y igual a y, que significa que inicia con su propio valor indefinido. El otro ejemplo es cc, que son los valores asignados por el constructor. Y el último es el cd igual a 15, entre comillas z, que son los valores asignados de forma explícita. La destrucción. La destrucción menciona que el identificador no es reconocido y el espacio de memoria es desasignado. Puede volver a ser utilizado por otros objetos, como por ejemplo es el delete C. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Esperemos que le haya gustado la presentación. Adiós.